¿Cómo pasa una sociedad de la venganza personal, del clásico ojo por ojo, a un sistema de justicia organizado? Vaya, esa es una de las preguntas clave de la civilización, ¿no? Pues hoy vamos a hacer justo ese viaje, pero a través de la antigua Roma, para descubrir la increíble transformación de su derecho procesal. Y créanme, es un sistema cuyas bases, de alguna forma, siguen moldeando nuestro mundo. A ver, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a empezar en el caos total de la venganza. Luego, analizaremos el primer intento de poner orden, uno súper rígido. Descubriremos la solución, que fue una genialidad que lo cambió todo. Veremos cómo el Estado, poco a poco, asumió el control total y, al final, por qué el legado de Roma sigue, de hecho, muy presente en nuestros tribunales. Bueno, primero lo primero, el problema. En las primerísimas etapas de cualquier sociedad, la justicia es algo personal. Si alguien nos hace algo malo, la respuesta natural es la venganza. Y pues Roma no era la excepción. El verdadero desafío era cómo convencer a la gente de que dejara de hacerse justicia por su propia mano. La respuesta corta es sí, por supuesto. Antes de que existiera cualquier sistema formal, la justicia se basaba en la ley del talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Era, pues, un ciclo de violencia que no terminaba nunca, una forma de vida súper reactiva y la verdad bastante brutal. El Estado necesitaba, pero ya, una alternativa para poder construir una sociedad estable. Y esta fue la gran idea, la solución, el derecho procesal civil. El concepto es simple, pero en su momento fue revolucionario. En lugar de la violencia privada, el Estado ofrece un intermediario, un tercero, un juez. La fuerza se le quita al individuo y se le da al Estado, creando un espacio para la razón y el procedimiento. Este es, ni más ni menos, el nacimiento de la justicia como la conocemos. Ahora bien, el primer intento de Roma por sistematizar todo esto fueron las acciones de la ley, o legis actiones. Pero a ver, para entenderlo no pensemos tanto en un juicio, sino más bien como en un ritual, casi mágico, increíblemente estricto, uno donde decir una palabra fuera de lugar significaba perder el caso al instante, y donde además la justicia no era para todos. Para ubicarnos bien, aquí tenemos la línea del tiempo. Empezamos con las legis de acciones en la República temprana. Luego pasamos al innovador procedimiento formulario, justo cuando Roma se expandía. Y terminamos con el procedimiento extraordinario ya en la última etapa del imperio. Este primer sistema era de verdad increíblemente frágil. Imaginen la presión de tener que recitar una fórmula legal sin equivocarse en una sola palabra o en un solo gesto. Un error mínimo, el que fuera, y perdían el caso. Así de fácil, no importaba si tenían la razón. Y quizá lo más importante, si no era ciudadano romano, la puerta de la justicia estaba completamente cerrada. Bajo este sistema existían 5 acciones o procedimientos específicos. Iban desde apostar una suma de dinero sobre quién ganaría el juicio hasta la simple petición de un juez. Pero hay una de ellas que nos muestra de una forma impactante lo cruda que era esta primera etapa de la justicia romana. Hablemos de la manus injectio, que se traduce como aprehensión corporal. Y era literal. Si alguien tenía una deuda y no pagaba en 30 días, el acreedor podía, físicamente, ponerle la mano encima, llevarlo ante el magistrado, y si la deuda seguía sin pagarse, esa persona se convertía en su propiedad. Podía venderla como esclava, o en los casos más extremos, hasta quitarle la vida. Nada ilustra mejor la naturaleza física y tan severa de esta justicia primitiva. Ok, era bastante claro que el sistema de las legis actiones era demasiado rígido, demasiado exclusivo para una potencia en plena expansión como Roma. Se necesitaba una actualización, una solución más flexible, ¿no? Y esa solución fue justamente el procedimiento formulario. El verdadero motor del cambio fue la expansión. Roma ya no era solo una ciudad-estado, era el centro de un mundo en crecimiento, lleno de comerciantes, de visitantes extranjeros, los famosos peregrini. Y claro, ellos también tenían conflictos legales, pero el sistema antiguo simplemente no los contemplaba. La pregunta era crucial: ¿cómo se les imparte justicia a ellos? La respuesta fue una genialidad: la fórmula. Era básicamente un documento escrito, una especie de resumen del caso que preparaba un magistrado llamado pretor. Este documento le daba al juez instrucciones súper claras sobre cómo debía decidir. Fue el equivalente a pasar de un hardware fijo a un software programable. La ley por fin se volvía flexible y adaptable. Este nuevo sistema mantenía una estructura de 2 fases, eso sí. Primero, la fase in iure, que significa ante el magistrado. Aquí las partes definían el problema y se ponían de acuerdo en la fórmula. Luego venía la fase apud iudicem, o sea, ante el juez.
Aquí, un ciudadano común escuchaba las pruebas y dictaba un veredicto basándose únicamente en esa fórmula. La fórmula era, pues, el puente perfecto entre la ley y el juicio. El jurista romano Celso lo definió a la perfección. La acción, o sea, el derecho a demandar, no es más que el mecanismo para ir ante un juez y reclamar lo que es de uno. Este concepto, que se articuló justo en la era del procedimiento formulario, es la base de nuestro derecho procesal moderno. Pero la evolución no paró ahí. Con el tiempo, incluso el flexible sistema formulario dio paso a una nueva etapa, la del procedimiento extraordinario. Y aquí es donde vemos nacer un aparato de justicia completamente controlado por el Estado, uno muy parecido al que tenemos hoy. La diferencia más radical es esta. Se acabó la división en dos fases. Se acabó eso de tener un magistrado que prepara el caso y un juez privado que lo decide. Ahora, todo el proceso, de principio a fin, se lleva a cabo ante una sola persona, un funcionario público, un juez que es parte del aparato estatal. Con este cambio, la fórmula desaparece y ahora todo se vuelve abrumadoramente escrito. Cada demanda, cada defensa, cada prueba y, por supuesto, la sentencia final, todo tenía que registrarse. La justicia se transforma en un asunto de archivos, de expedientes. Aquí nace la burocracia judicial. Y ojo, este sistema trajo consigo características que nos resultan súper familiares. Un juez funcionario que maneja todo, la posibilidad de apelar la sentencia ante una autoridad superior y algo muy importante. Las sentencias ya no se limitaban a pagar dinero. Ahora podían ordenar la devolución de un objeto o la realización de una acción. El costo de todo esto, sin embargo, fue el tiempo. Los casos podían alargarse durante años. Entonces, si observamos todo este recorrido, desde la venganza hasta la burocracia, vemos cómo Roma sentó las bases de la forma en que entendemos la justicia hoy. Su legado es de verdad inmenso. En resumen, la evolución es clarísima. Pasamos de un ritual solemne y exclusivo a un sistema súper ingenioso y adaptable basado en la fórmula escrita, para finalmente llegar a un aparato judicial estatal centralizado y burocrático. Es el viaje desde la magia y la fuerza hacia la administración y la ley escrita. Y esto nos deja con una pregunta final. Cuando pensamos en nuestros juzgados, en los jueces como funcionarios, en la importancia de lo escrito, en las apelaciones, ¿no estamos en el fondo escuchando los ecos de Roma? El derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe, ese concepto romano, sigue siendo el corazón de nuestra justicia.